Muchas gracias. Gracias a Vanessa, a la doctora Vanessa Cárdenas, internacionalista. Te agradezco mucho que nos ayudes a entender qué caramba se está pasando entre Rusia y Ucrania. El asunto se pone candente y hay voces, sobre todo en Europa, que dicen que esto de seguir avanzando podría desencadenar un problema bélico mundial. Y quisiéramos escuchar ¿qué tan posible es eso? ¿Y qué es lo que está detrás de esa intentona de Rusia de anexarse Ucrania, Vanessa? Así es, Lalo, pues regresamos a un episodio que parecía que la Guerra Fría no ha acabado, ¿no? Un episodio más, porque hemos tenido varias muestras durante este siglo y bueno, pues este es uno de los eventos más álgidos que hemos vivido después de la Guerra Fría, de tensiones entre el Occidente y Moscú. ¿Qué pasa, Lalo? Esto no es nuevo, el tema con Ucrania viene, pues sí, desde la Guerra Fría, pero se agudiza en el 2013-2014, cuando justamente el presidente Yanukovych, en aquel entonces de Ucrania, por presiones rusas, rechaza la entrada, ¿no? Ya había habido bastantes avances para ingresar a la Unión Europea de Ucrania, lo rechaza y surgen una serie de manifestaciones al interior que terminan por derrocar a este presidente, digamos, prorruso, ¿no? La respuesta de Rusia, pues, es anexar la península de Crimea tras un referéndum que a todas luces ha condenado como no válido la comunidad internacional, y anexa a esta península que oficialmente pues es de Ucrania, pero de facto hoy por hoy está controlada por Rusia. Las demandas hoy de Rusia son justamente que no se ha cumplido con los acuerdos que tiene específicamente, bueno, sí Occidente, pero la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del respeto a la zona de seguridad rusa. Recordemos que Ucrania es frontera con Rusia y también con otro aliado muy importante y estratégico de Rusia en la región, que es Bielorrusia, ¿no? Donde tenemos este presidente que se ha mantenido más allá de la democracia y de las demandas ciudadanas en el poder, a Lukashenko, ¿no? Que hace poco estábamos hablando de qué estaba pasando, ¿no? En Bielorrusia. Y entonces, bueno, hoy Ucrania coquetea, digamos, con Occidente para ingresar a la Unión Europea e incluso para ingresar a la OTAN. Y bueno, pues Putin no solamente lo considera parte de su esfera de influencia o de seguridad, considera que es parte de Rusia, que son uno mismo, y entonces pues se ve amenazado por este ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que también ha sido muy cuestionada, porque de forma orgánica se crea para combatir militarmente la amenaza del comunismo. Entonces, cuando desaparece el socialismo y la Unión Soviética, pues pareciera que la OTAN no tiene razón de ser. Incluso se le ha cuestionado a los diversos presidentes de Estados Unidos, a Obama, a Trump, que incluso decía que iba a dejar de financiar a la OTAN porque ahí Estados Unidos era el único que ponía dinero, pero bueno, sabemos que también es así porque le sirve justamente para actuar en invasiones donde la ONU pues utiliza el veto o donde es cuestionado por sus aliados, ¿no? Entonces, esa es la situación hoy por hoy. Ese ingreso probable de Ucrania a la OTAN lo ve Putin como una amenaza y empieza a demandar que se respete su zona de influencia, que no ingrese Ucrania a la OTAN, que se retire el armamento de las fronteras rusas y, por otro lado, que se retire también las bases militares y el apoyo militar de la OTAN y el ingreso de la OTAN a Europa del Este y a Europa Central, lo cual a todas luces pues el Occidente lo ha rechazado y habla de la autonomía y de la soberanía para ejercer sus alianzas en cada uno de los países que están en esta zona. A partir de tu experiencia y tu conocimiento de estas variables que también nos explicas, ¿tú cuál crees que será el trayecto que siga? Al menos en esta semana y hoy en la madrugada estaba viendo algunos reportes de algunos especialistas en España, porque los demás idiomas no los domino, y ellos daban por hecho de que si intenta Rusia la salida bélica para anexarse a Ucrania, este asunto escala pero rapidísimo y podríamos tener en este mismo mes, en esta última semana del mes, un asunto que pintaría para una guerra mundial. Eso lo dicen ellos. ¿Qué tan cierto o qué tan posible lo ves tú esto?
La posibilidad de una tercera guerra mundial la veo complicada porque hoy por hoy los grandes aliados, por ejemplo, de Rusia, que podríamos hablar de dos tipos de aliados, aquellos que son dependientes de Rusia y aquellos que realmente le pueden ofrecer un apoyo económico, bélico, militar y táctico, que es el cordón pues de China, Irán, en algún momento quizá Siria también, pero estos están concentrados ya no en las guerras tradicionales, Lalo, sino en el espacio exterior. Y hay otra cosa que es muy importante, ¿no? En las guerras super, espaciales, etcétera. Hoy el enemigo de Estados Unidos no es el mismo que de Europa. Y eso cambia el panorama geopolítico y estratégico. Para Estados Unidos el principal enemigo es China, a vencerlo, ¿no? En tecnología, en el espacio, y para Europa sí es Rusia. Incluso este fin de semana que sube la tensión por la movilización de tropas justamente a Bielorrusia para hacer ejercicios militares por parte de Rusia, lo que sube las alertas de una posible invasión en esta semana, a principios de febrero. Por otro lado, Estados Unidos había hecho declaraciones muy blandas el presidente Biden. Parecía que había dicho en días pasados, bueno, pues si Rusia invade, pues no vamos a declarar una guerra frontal, ¿no? Habrá algunas sanciones económicas en las cuales la Unión Europea es experta en sancionar económicamente a Rusia. El tema del gaseoducto, que podría haber cierta presión, pero que depende más Europa del que Rusia, o aguantaría mucho más Rusia sin ese gaseoducto que Europa. Pero este fin de semana, pues Anthony Blinken, el secretario de Estado, digamos que corrigió el rumbo, ¿no? Y le subió a las declaraciones de tono diciendo que pues habría una ágil intervención y elevada intervención si es que Rusia decide invadir Ucrania, lo cual parece un hecho irreversible porque ha ido moviendo las tropas. Ya se habla de que tiene más de 120,000, se decía antes 100,000, pero parece que ya las ha aumentado, y la idea es llegar a unas 175,000 tropas. Ahora, ¿qué puede pasar? Que Rusia, en una fase, digamos, intermedia, lo que haga, más allá de invadir directamente, pues sea seguir financiando a los grupos prorrusos que buscan la independencia, como el grupo de Donbass, ¿no? De la provincia de Donbass, donde tiene mucha influencia Rusia para desestabilizar, lo cual también lo denunció el ministro del Exterior inglés este fin de semana, diciendo que lo que se busca es derrocar al presidente ucraniano para poner a un presidente prorruso. Incluso señaló a un legislador, el cual ha dicho que de ninguna manera, incluso ha pedido disculpas al Ministerio de Exteriores británico. Oye, ¿y México qué papel juega? Somos miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Sí, así es. México acaba de dejar la tenemos en las manos? De hecho. ¿Qué carta tenemos en las manos? ¿Por dónde la vamos a jugar? ¿O podríamos jugar algún papel en este asunto? Pues la verdad es que México hoy por hoy en el Consejo de Seguridad pues tiene este poder, esta voz, ¿no? De exhortar al diálogo. México, recordemos que ha regresado a sus principios de política exterior muy importantes, a la doctrina Estrada, de la no intervención, del respeto a la autosoberanía, y cuando hemos visto algún problema álgido, pues nos salimos con esta carta de un país neutral que respeta, más allá de si se están violando los derechos humanos o no en un país. México se juega esta carta del respeto a la no intervención. Ahora, hemos visto también que Naciones Unidas poco tiene que negociar y poco impacto tienen los conflictos armados, sobre todo cuando estamos hablando de dos potencias tan importantes. Más allá de exhortar, de hacer recomendaciones, el Real Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues tiene a Rusia ahí, tiene a China ahí, y tenemos el poder de veto, ¿no? Que prácticamente inmoviliza cualquier acción de Naciones Unidas, y es por eso la existencia de la OTAN, porque la OTAN es un camino y una vía a través de esta organización para Estados Unidos y sus aliados de realizar invasiones, guerras, que por el lado de Naciones Unidas no podría hacer. Vanessa, eres muy amable y ahora sí que ya le entendimos, pero esto desafortunadamente habrá de continuar dándonos sorpresas, y espero que no sean negativas como todo apunta, y te ruego que nos aceptes futuras intervenciones para acabar entendiendo
esto qué repercusiones tiene, porque la verdad es tan lejos que a veces es difícil entender, como tú bien lo manejas, las repercusiones y las salidas que puede tener este conflicto. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Es un gusto, Lalo, como siempre, acompañarte a ti y a todo tu Muchas auditorio. gracias, eres muy amable. Estamos en contacto. Claro que sí.